tema muy fundamental, yo creo, que es cómo... Hay dos formas de vivir la vida. ¿Sí? Voy a buscar una cosa. Hay dos formas de vivir la vida. Hay gente que tiene lo que yo le llamo una mentalidad productiva. Y hay gente que tiene una mentalidad del presente. Entonces quiero que escuchen muy bien las dos formas de ser, las dos mentalidades. Y después por chat, quiero que cada uno decida para sí mismo si se considera y cree que vive de una forma más como una mente productiva, tiene una mentalidad productiva en la vida o tiene una mentalidad más del presente o un equilibrio, que cada uno defina por sí mismo lo que es, ¿sí? Así que, pero necesito que escuchen las definiciones de cada una. Entonces, una mentalidad productiva es aquella persona que siente que vinimos al mundo a trabajar, a avanzar. Hay que ser productivos. ¿Sí? No vinimos a este mundo a descansar. Una vez hablé con una persona que me sorprendió mucho. Me dijo, creo que estábamos hablando de cuál era la lección más importante que había recibido de sus padres. Y dijo, mis padres, lo que me dieron, la lección más importante que me dieron es que me enseñaron de que en la vida hay que ser productivo. Ese era como su logo de vida, ¿no es cierto? En general la gente no es tan así extrema, pero sí tenemos una mentalidad de que en verdad eso es lo que vale. Lo que vale es producir, avanzar en nuestros proyectos, en nuestras metas, ir para adelante, paso a paso. Hay otra gente que tiene la mentalidad del presente y que se opone a esa mentalidad productiva. Y para eso les quiero mostrar, quiero que leamos juntos, una famosa poesía que es atribuida a Borges, pero que parece que no es así. Wikipedia por lo menos dice que fue erróneamente, nunca he sabido, es una poesía muy famosa, se llama Instantes o Momentos, probablemente las conocen, y siempre se la atribuyen a Borges, pero en realidad en Wikipedia dice de que Bono, ¿no es cierto?, el cantante de YouTube, una vez leyó una parte de este poema en público y dijo, se lo atribuyó a Borges, poeta chileno, dijo. Entonces, bueno, no sé si Bono es la persona más que más le vamos a creer, digamos, en la autoría de este poema. Pero aparentemente por el estilo literario no es de Borges. Entonces dice así, si pudiera vivir nuevamente mi vida, no lo voy a leer entero, un par de párrafos nomás. Si pudiera vivir nuevamente mi vida, en la próxima trataría de cometer más errores. No intentaría ser tan perfecto, me relajaría más, sería más tonto de lo que he sido. De hecho, tomaría muy pocas cosas con seriedad. Sería menos higiénico, correría más riesgo, haría más viajes, contemplaría más atardeceres, subiría más montañas, nadaría más ríos, iría a más lugares a donde nunca he ido. Comería más helados y menos habas. Yo encuentro que están buenas las habas. Tendría más problemas reales y menos imaginarios. Yo fui una de esas personas que vivió sensata y prolíficamente cada minuto de su vida. Claro que tuve momentos de alegría, pero si pudiera volver atrás, trataría de tener solamente buenos momentos. Por si no lo saben, de eso está hecha la vida. Solo de momentos. No te pierdas el ahora. Sí, y dice más cosas, pero ya ven, si pudiera vivir de nuevo, etcétera, etcétera, pero ya ven, tengo 85 años y sé que me estoy muriendo. Entonces, hay gente que vive, aparentemente este señor que escribió este poema, o señora, eh, siente que vivió su vida con una mentalidad de productividad quizá, y dejó de lado el presente. Y dice, wow, cuánto anhelaría poder volver a vivir y vivir las cosas de otra forma. Vivir con una mentalidad de presente, aprovechar el momento y no preocuparme tanto de las cosas tan serias y de las cosas tan grandes, sino vivir las experiencias a full. Entonces esa es la mentalidad del presente. No está pensando, en la mentalidad del presente no está la pregunta, quizás estoy perdiendo el tiempo con esto. No siente que está perdiendo el tiempo con esto, porque
es el presente. Yo lo estoy definiendo así, vamos a ver, puede ser que algunos lo definan distinto, lo interpreten el poema distinto. Esta es mi visión, por lo menos ahora, de lo que estamos hablando. Entonces, el que mentalidad del presente significa no existe el perder el tiempo. Hago y vivo y no estoy haciendo cosas por lo del futuro, quiero vivir las experiencias al máximo. Mentalidad productiva busca y siente y quiere hacer. Y siente muchas veces quizá que está perdiendo el tiempo cuando algo no lo lleva a avanzar, cuando no lo lleva a crecer, cuando no lo lleva a completar sus proyectos, etc. Entonces les voy a pedir a todos los que están observando esto, si pueden por favor poner en el chat solamente dos posibilidades, o tres. Mentalidad, si ustedes consideran que son mentalidad productiva, poner mentalidad productiva. Si consideran que son más en su vida mentalidad del presente, poner eso. Y si sienten que ninguna de las dos las define y están en algún lugar en el medio y ninguna realmente los toca, sino que un poquito de esto, un poquito del otro, entonces pueden poner medio. Espero las respuestas en el chat. Mira, todos, hasta ahora, todos me salvo Bren, te dejaron sola, Bren. Mundo material, ambas. Ambas, ahí no hay un medio, ambas, interesante. Tres cuartos, ¿pero tres cuartos de qué? No vale. Mundo espiritual, alt 4. Alt. Fui productiva, ahora presente. Bueno, genial. Entonces tenemos mucha gente que dice estar en el medio, algunos pocos productivos, algunos pocos presentes. Y yo siempre he estado muy en contra de ese poema Instantes. Creo que, voy a explicarles por qué. Yo creo que hay una tercera mentalidad, que no es mentalidad presente, no es mentalidad productiva, no está en el medio, no es que a veces una, a veces la otra, es otra dimensión paralela. Así que les hice trampa, obviamente, les hice trampa. La dimensión paralela yo le llamo mentalidad de urgencia. ¿Qué es esta mentalidad de urgencia? Hay un fenómeno muy interesante que lo vi por primera vez en un rabino de Estados Unidos, que cuenta su experiencia a los 77 años. Esta persona fue rabino desde los 30 y pocos años hasta los 77 años, en donde le pasa esta historia. Me sentí muy identificado. Y dice que a los 77 años fue a un chequeo médico rutinario, y el doctor le dijo, bueno, no hay forma fácil de decirlo esto, pero usted como es rabino sabrá lidiar con esta situación. Usted tiene una enfermedad mortal, no hay cura, y se va a morir. Lo siento mucho. Y el rabino, que siempre había estado consciente de esta posibilidad, de hecho dice ahí, él cuenta, tiene un libro, cuenta de que realmente mucha gente le había aconsejado que había estado en esta situación. Pero cuando le pasó a él, fue distinto. De repente ese concepto de la muerte que estaba en el fondo de su mente, pasa de repente al frente de la mente. Y bueno, va, investiga un poco, se mete a Google, ¿no es cierto? Nunca recomendable, si tienen una enfermedad, revisarla en Google. Google es como la peor fuente de noticias del mundo de las enfermedades. Pero bueno, fue a Google y Google en este caso le dio una buena noticia. Le dijo que no se sabe cuánto tiempo más iba a vivir. Él pensaba que iba a ser semanas, meses, y podía ser años, digamos. Entonces, fue interesante que de repente cambió su mentalidad. Ahora, sin embargo, el hecho de saber que tenía una enfermedad que posiblemente iba a hacer que se fuera antes, no sabía cuándo, puede ser que ni siquiera se fuera antes,
podía durar muchos años, y quién sabe, pero el hecho de tener esta enfermedad y saber que ahora no era solo el destino común a todos los seres humanos que nos vamos a morir, sino que a él le va a tocar y le va a pasar con certeza porque tiene esta enfermedad, le cambió la forma de ver el mundo y dice que los últimos años que vivió, en varios sentidos, adquirieron un brillo y una potencia que nunca antes había sentido. Me sorprendió mucho esta historia y empecé a investigar un poco. Y ocurre que es interesante que el patrón se repite en un montón de gente. Mucha gente que cuando les dicen o tienen experiencias en donde están cerca de morir o tienen una enfermedad terminal, les cambia radicalmente la calidad de vida. Y empiezan quizás a hacer los mejores años de su vida después de eso. Y todos dicen lo mismo, era el concepto, empiezan a entender la urgencia de la vida. Ahora, uno pensaría que una persona así es parecido a la mentalidad del presente, quizás. ¿O no? ¿A cuál se parece? Entonces, no sé, tenemos que ir y ver cómo vive esta gente. Estas personas que logran de forma forzosa, digamos, con una situación externa, que los obliga a tener esta mentalidad de urgencia. ¿Cómo viven? ¿A qué vida se parece más? ¿A la mentalidad de productiva o a la del presente? ¿Y por qué digo de que es una dimensión paralela? Porque no se parece a ninguna de las dos. Tiene muchos elementos del productivo, tiene muchos elementos del presente, pero no es ninguna. Y es interesante que en las fuentes de Torá se menciona, hay una gran contradicción, porque hay muchas fuentes que mencionan que uno debería tener mentalidad productiva. Y hay muchas fuentes que hablan de que uno debería tener mentalidad del presente. Les voy a contar algunas fuentes para que sepan, ¿no? Tengan ahí en el mapa de lo que estamos hablando. Los sabios dicen, por ejemplo, de que este mundo es un pasillo. Y el mundo por venir es el lugar a donde vamos, ¿no es cierto? El salón principal. Este mundo es un pasillo, estamos de paso nomás. No tenemos que centrarnos en las cosas de este mundo, este mundo es para trabajar. Y así también la Mishnah lo define. ¿Sí? Los sabios también, en la Torah oral, dicen de que este mundo lo definen como un mundo de un trabajador. Somos como trabajadores que tenemos mucho trabajo, y dice que el trabajador es flojo, pero hay poco tiempo y tiene que hacer mucho trabajo, y es como propicia esta mentalidad de productividad. Más aún, a nivel alágico, incluso si de la ley judía, hay una prohibición de perder el tiempo. Yo no puedo perder mi tiempo. No puedo perder un segundo de mi tiempo. Es una prohibición de la Torá. Hay que ver qué significa perder el tiempo. Pero es una prohibición de la Torá. Entonces, vemos de que existe este concepto de que el tiempo es oro y hay que cuidarlo y hay que construir con eso. Somos trabajadores que somos productivos. Sin embargo, también hay otras fuentes que dicen justamente lo contrario. Hay una fuente que dice en el Tratado de Yerushalmi, en el Talmud Yerushalmi, en el Tratado de Kiddushin, dice que una persona que ve una fruta, un fruto, y le dan ganas de comérselo, o le parece es un fruto lindo, y no se lo come, Hashem lo va a juzgar después. Lo va a juzgar. Y así, por supuesto, también hay muchas fuentes que hablan del presente, de vivir en el presente. Entonces, y de disfrutar las cosas, y de vivir las experiencias de la vida. Entonces, ¿qué es esto? Entonces, yo creo que la Torá está describiendo, y después voy a llegar a mi fuente principal, un poco más adelante, está describiendo nuestra obligación de empezar a salir de nuestros pequeños mundos de mentalidad productiva o mentalidad del presente y entrar en esta nueva dimensión, que es la mentalidad de urgencia. Entonces, lo primero que vamos a hacer, quiero hablar de dos cosas. Uno, darles elementos para que empecemos juntos a imaginarnos cómo es esta mentalidad de urgencia. Empezar a ver elementos de qué significa, cómo identificarlo. Y después vamos a, primera pregunta, ¿cómo es? Imaginarlo. Y la segunda que quiero que hablemos es cómo puedo yo llegar a eso. ¿Cómo puedo salirme de este mundo sin tener que tener una enfermedad terminal, sin tener que tener un accidente en el cual esté por morir? ¿No es cierto? El accidente no sirve tanto porque con el tiempo se va yendo ese efecto. Lo que más sirve es tener una enfermedad terminal, que nadie quiere tener eso. Y sin embargo, ¿cómo podemos sacar el beneficio que nos da eso, de realmente hacernos vivir los mejores años de nuestra vida? ¿Por qué tenemos que esperar a tener una enfermedad
para vivir los mejores años de nuestra vida. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo hacerlo. A todos nos gustaría vivir de esa forma, pero es difícil sentirse así. ¿Cómo lo logramos? Esa es la segunda pregunta que quiero conversar. Entonces, con respecto a lo primero, quiero que veamos los elementos que tiene esta mentalidad de urgencia. Recuerden, para que estemos todos orientados. Hablé de una mentalidad de productiva, esa persona que tiene que trabajar, y va al trabajo, y que quiere construir, y quiere ahorrar, y vamos para adelante, y siempre aprovechar el tiempo cada segundo. Está el otro, que es mentalidad del presente, que vamos, vivamos la vida, disfrutemos cada segundo, hagamos lo que sintamos en ese momento, viajemos, ¿no es cierto? ¡Wow! Vivamos la vida. Y está la mentalidad de urgencia, que es esta nueva dimensión que estamos tratando de investigar, que es una dimensión difícil de entrar y de vivir en ella. Entonces, elementos en común con la mentalidad de urgencia con la mentalidad productiva. La mentalidad de urgencia sí siente de que se puede perder el tiempo. Y para esto tratemos de imaginarnos, para ver si estamos en la misma... imagínense a alguien que realmente entiende. Esta es la mejor forma de imaginárselo. Vamos a ver que no es necesario. No es necesario ver a la muerte cerca para vivir mentalidad de urgencia. Pero imagínense a alguien que lo sienta así. Es el último día de tu vida. Si es el último día de tu vida, sí sientes que hay cosas que son perder el tiempo. El tiempo es oro. Cada segundo es fundamental. ¿No quieres desaprovechar una mirada? Nada. Todo lo que pasa, cada instante lo quieres aprovechar al máximo. Y por lo tanto, en eso se diferencia de la mentalidad del presente, que sí existe esta sensación de que tengo que aprovechar el tiempo. Lo tengo que aprovechar. Otro elemento, ¿no es cierto?, que es importante, es que nos empieza a dejar... ¿Qué cosas son pérdida de tiempo? Eso es lo más importante de saber. Ya no queremos más perder el tiempo en cosas que son poco importantes, con personas poco importantes. Y tampoco queremos, sobre todo, no queremos perder el tiempo en cosas poco importantes con personas importantes. ¿Cuánto tiempo uno pierde en batallas de ego, en que queremos ser reconocidos, en que sepan que tenemos la razón? Una persona con mentalidad de urgencia no tiene tiempo para esas cosas. No es que superó, no es que se trabajó internamente y ahora ya no tiene esas midot, ¿no es cierto?, esas cualidades negativas en su interior porque se desarrolló. No, no tengo tiempo, no tengo tiempo, no puedo perder mi tiempo, es demasiado precioso. Cada segundo que puedo pasar con mi familia o haciendo cosas significativas como para perder el tiempo en esas cosas. No me interesa, no tengo energía mental para hacerlo. Eso es una mentalidad de urgencia, algo que me saca de mi pequeñez. Porque necesito vivir la vida al máximo. Entonces, no tengo tiempo para caer en esos juegos. Y no tengo tiempo tampoco para la gente que me quiere a mí hacer caer en esos juegos. Hay gente que realmente vive en su pequeño mundo de ego y te trata de meter en eso. Una persona con mentalidad de urgencia no tiene tiempo. No tengo tiempo, sorry. No estoy preocupado de qué vas a pensar tú. Voy a morir mañana. Vamos a ver de que no es necesario que te vayas a morir mañana para tener mentalidad de urgencia, pero siento que es la mejor forma de imaginárselo. Esta persona, ¿cómo vive? Nosotros, el último día de nuestras vidas, ¿qué vamos a sentir? Esa mentalidad es una mentalidad que tenemos que tener hoy en día. Obviamente no pensar de que nos vamos a hacer cosas solo por el día, ¿no es cierto? No es que, bueno, tengo que pensar, no estoy diciendo que tenemos que pensar que hoy día es el último día de mi vida. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que tenemos que lograr acceder a esa mentalidad. Sin embargo, también tiene muchos aspectos similares a la mentalidad del presente. ¿No es cierto? Una persona que está que tiene mentalidad de urgencia quiere vivir el mundo al máximo, quiere estar con su familia cada segundo, quiere jugar, quiere reírse. Si hay un río, me quiero tirar al río. Si hay una fruta, la quiero comer. Eso está diciendo el Talmud. Si hay una fruta, cómetela. ¿Por qué no estás viviendo al máximo? Ahora, si comerme esa fruta implica ir a un lugar lejos y perderme tiempo con las cosas que considero significativas, no estoy dispuesto. Eso también volvería a ser una pérdida de tiempo. Quiero vivir el mundo al máximo, pero haciendo cosas significativas. Una persona que se va a la China a probar una fruta, ¿no es cierto? No, yo creo
Cada uno puede juzgarlo por sí mismo, pero una persona con verdadera mentalidad de urgencia no pierde el tiempo en esas cosas. Tiene cosas significativas por hacer. Otro factor fundamental de la mentalidad de urgencia es que la persona tiene otras prioridades. La mentalidad de urgencia te lleva a definir con una claridad completa qué cosas son las significativas en tu vida. Y todos sabemos que tenemos, o sea, no sé si todos, deberíamos saber qué cosas son las significativas de nuestra vida. Y deberíamos intentar darle más tiempo a esas cosas, pero no lo hacemos. No lo hacemos. ¿Por qué no lo hacemos? Perdemos tiempo en hobbies, en pasatiempos que quizás no valen la pena, en cosas que no son tan significativas. ¿Por qué? Porque nos gustaría dedicarle más tiempo, pero no sentimos esa urgencia. No sentimos que cada segundo es oro. Entonces decimos, wow, sería bueno sentirlo así. Hay una charla TED que yo siempre le muestro a los grupos de la MI, que me gusta mucho. Un tipo, se llama, no recuerdo el nombre ahora, pero una persona que aterrizó en el Hudson. Miren que un avión en Estados Unidos, ¿no es cierto?, tuvo un problema y aterrizó en un río. El tipo cuenta cómo en los segundos, qué pensó en esos segundos antes de que el avión chocara. Y describe todas las cosas que le estoy diciendo ahora, de mentalidad, no todas, son 3 minutos de charla nomás, pero describe claramente, él adquirió esta mentalidad de urgencia. Y algo muy, muy interesante es que dice, ¿sabes qué me di cuenta ese segundo antes de chocar? Que lo más importante en mi vida es ser un buen padre. Eso es lo más importante en mi vida. Estaba por chocar y él decía, ¿qué no daría por ver crecer a mis hijos? Eso es lo único que quiero, lo único que me importa. Es una mentalidad de urgencia. Si lo único que te importa es ver crecer a tu hijo, no andas y a perder el tiempo en otras cosas. Cuando estás con ellos, no estás con el celular. Cuando estás con tu esposa, esposo, no estás discutiendo de tonteras. Realmente te importa la vida. Y él tuvo la suerte de que, bueno, le llegó ese regalo de poder percibir eso por ese momento, por lo menos. Pero nosotros, ¿cómo podemos vivir ahí? Rick Elías, ¿verdad? Rick Elías. ¿Cómo podemos vivir ahí? ¿La Torá habla algo de cómo podemos vivir ahí? ¿Cómo podemos acercarnos a realmente sentir este, este oro que se nos está escapando de las manos cada segundo que se nos va? Sí, la Torá sí habla de esto y quiero que hablemos cómo podemos llegar a sentir esto y realmente vivir con esto y realmente son herramientas que son difíciles. Ya vamos a ver, hay una que es riesgosa, que es peligrosa, que no es recomendable para los niños, no lo hagan en su casa, pero, pero te cambia la vida, porque realmente te hace salir de esa mentalidad pequeña y te mete en este mundo de mentalidad grande, en este mundo de mentalidad de urgencia, en este mundo de en verdad vivir la vida. El primer consejo que da la Torá es constantemente repasar cuáles son las cosas significativas en tu vida. Todos sabemos cuáles son, pero el ser humano por naturaleza las olvida. El olvido es algo fundamental, es algo que nos pasa todo el tiempo. Da lo mismo lo que sea que sintamos, la costumbre, el día, el mundo, el día a día, pum, se hace que se te olvide. El Ramjal dice esto, lo primero, el secreto para cualquier crecimiento, no solamente esto, pero esto también se aplica en esto, es constantemente recordarte qué cosas son las importantes. Y lo sabes, no importa, y quizás lees el mismo texto, piensas la misma idea, pero ¿cuáles son las cosas que tú crees que si estuvieras en esa situación dirías, esto es lo más importante para mí? ¿Será también ser un buen padre, buena madre? Quizás sí. Bueno, recuérdalo. ¿Hay otras cosas también que te importan, aparte de eso? Quizás también hay otras cosas que te importan. Piensa en esas cosas también, recordártelo constantemente. Hay dos momentos en el día que el judaísmo dice que es esencial para hacer esto, que es el momento en que decimos el Shema. Decimos el Shema en la mañana y decimos el Shema en la noche. Y esos son dos momentos en donde reestructuramos nuestras prioridades, en donde durante todo el día nos estuvimos desalineando, comportándonos con olvido de cuáles son nuestras prioridades. Cuando llega el momento del Shema, hacemos así, y nos recordamos quiénes somos. Ahí se organizó, de nuevo me alineo
con mis creencias, con mis prioridades, con mis valores. Con quién soy yo en verdad, porque mis valores me definen. Tengo que repasarlo mentalmente y preguntarme si estoy viviendo cada segundo de acuerdo a mis valores, a lo que yo considero significativo de verdad. Cuando lo hago, el ejercicio mental de repasarlo, eso me cambia. Pero eso no es suficiente. Dice, ahora traigo mi fuente principal del consejo de cómo vivir la vida de esta forma. Dice el Midrash que cuando llega el Yetzer Hara está definido en varios lugares de la Torá, el impulso del mal, ¿sí? Se traduce. Pero varios sabios de la Torá lo traducen como el impulso de lo temporal, el impulso de lo no importante, el impulso de perder el tiempo, de hacer cosas que no van de acuerdo a tu verdadera naturaleza. Es el impulso que te hace no vivir en esta mentalidad. Es el impulso que te hace dedicarle energía y tiempo a cosas no relevantes. Cuando llega este señor, ¿no es cierto? Esta sensación, este pensamiento. Entonces, lo primero que te dicen es, di el Shema. Traducción, reorganiza tus prioridades. Piensa en eso. Esa es la primera cosa. Después también te dice, estudia Torah. El estudio, de hecho, perdón, el estudio siempre es primero. El estudio de la Torah es algo que solamente estudiar, reflexionar en tu vida. ¿Cuáles son tus valores? ¿Cuáles son, a dónde voy? ¿Qué es lo que quiero? Pensarlo, qué es lo que dicen los sabios, darle más profundidad. No solamente repasarlo, sino que darle más profundidad, pensarlo, sentirlo. Eso hace que me alinee nuevamente. Eso hace que vuelva a ser yo. Los que tienen la costumbre de ir a Shiurim, eso es un buen Shiur. Y el Shiur no depende del que lo da, depende del que lo recibe. ¿Lograste agarrarlo y alinearte de nuevo? ¿Lograste volver a tu línea, a tu foco, a tu eje? Pero hay veces que eso también falla. Y vamos a la herramienta peso pesado, número 1, peligrosa, no se lo digan a los niños. Tiene riesgos, y por lo tanto la Torah dice que solo si te fallaron las dos anteriores, usa esta. Que es pensar en el día de tu muerte. Que finalmente es la esencia de nuestra mentalidad de urgencia. Solamente tenemos esta mentalidad de urgencia porque percibimos lo sagrado del tiempo y de la vida, y de cómo cada segundo se nos va porque se va a acabar esto. Entonces no es tan bueno pensar en la muerte porque tiene el riesgo de que te puedes deprimir, tiene el riesgo de que te pueda hacer mal, tiene el riesgo de que, incluso si funciona y lo haces bien, tiene una energía pesada, digamos. Uno no quiere estar así pesado y ser denso y estar todo el día pensando en la muerte y como no es lo que buscamos. Queremos ser gente que de risa fácil, estar contento, pero si es que sientes que en tu vida estás siendo un poquito lejos de esta mentalidad de urgencia, ya sea caíste en la mentalidad del presente o en la mentalidad productiva, entonces tienes que pensar en tu muerte. ¿Cómo se piensa en el día de tu muerte para que sea exitoso? Tengo que pensar el día, puede ser pensar antes de que me va a morir, y darme cuenta y ser consciente de que realmente va a pasar. Va a llegar un momento en que a la familia le van a decir, vamos a estar en la cama, en el hospital, y chao, y nos vamos. Y ese momento, si es que lo pienso y me da susto y me da miedo, no sirve. Dejen de pensarlo en ese instante. Vuelvan a las otras técnicas. Tengo que ir a ese momento y darme cuenta, solamente este ejercicio sirve cuando no me da miedo. Cuando no estoy pensando, ¡ay, qué pánico! Me voy, me va a agarrar, como no. Te sale esa cosa adentro, no, ahí no sirve, deja de pensarlo, trátalo otro día. Si es que logras ver ese momento y decir, wow, wow, me voy a ir, y eso implica que este segundo es oro. En ese momento, ¿cuánta plata daría? En ese momento, me queda una hora por vivir. ¿Cuánta plata daría por volver a darle un abrazo a mi mamá, a mi hermano, a mi hermana, a mi hijo, a mi amigo? ¿Cuánta plata? Nada, infinito, millones, nada, algo que probablemente no voy a poder hacer. Cada segundo hoy día, si tengo conciencia de eso, vale eso. Es invaluable. ¿Cuál es el riesgo? Ya les dije, te puede deprimir, te puede bajonear. Pensar en eso no es
el pensamiento más light. Pero en mi experiencia, cuando uno siente que se está desviando y está cayendo en cosas del ego, en cosas de querer ganar, de tener la razón, en pequeñeces. Cuando llega el Yetzer Hara y empiezas a perder tiempo en tonteras y estás viviendo tu vida y la estás desperdiciando de alguna forma, hay que volver a ese pensamiento. Y aunque es riesgoso y tiene sus partes negativas, hay que volver a hacerlo. Hay que ir, así dice la Torá, hay que ir, pensar en eso, y cuando vuelvas a tu centro, cuando vuelvas a tu mentalidad de urgencia, cuando vuelvas a sentir que cada segundo con tus seres queridos es oro, cuando vuelvas a sentir que estudiar una palabra de Torá o pensar en tu vida o hacer un rezo o hacer cosas significativas, aunque sea comer una fruta, lo que sea, vivir la vida vale oro, entonces puedes volver a decir el Shema, puedes volver a pensar en tus prioridades, volver a las técnicas light que te mantienen en el camino. Pero así como una vez al año hacemos Yom Kippur y necesitamos como un cachetazo fuerte para volver al camino, hay veces que hay que pensar de vuelta en esto. Cuando se me preguntan a mí, ¿tú crees que me lo pregunto muchas veces, si es que yo, Hase Shalom, Dios no quiera, que me dicen que tengo una enfermedad terminal, ¿me cambiaría mucho mi mentalidad? Yo creo que sí. Yo creo que mi éxito en vivir con mentalidad de urgencia es del 1 al 100, no sé, 50. Lo trato de verdad, es algo que me importa mucho. Pero sé que no estoy en el 100. Sé que si me dijeran eso y me obligaran a entrar a la mentalidad de urgencia, me daría cuenta de un cambio fundamental. Pero los invito a todos a preguntarse eso, en verdad, si te dijeran eso, si de repente te pasara lo que le pasó a este rabino a los 77 años, que uno pensaría que a los 77 años ya la persona tiene conciencia de eso, ¿no es cierto? Claro, los jóvenes, 30 años, 20 años, nada, no piensa. 50 años, quizás ya sí, 60, 70, 80, sí. No, este señor, 77 años, rabino, hablando probablemente de un shibur de esto, y le cambió la vida. ¿Nosotros dónde estamos? ¿Nos cambiaría la vida también o no? Tenemos que tratar de esforzarnos porque nos cambie la vida menos, por poder vivir un poco más así, por poder acercarnos a esa idea, repasar nuestras prioridades, no olvidarnos todo el tiempo, estar pensando, ¿estoy viviendo de acuerdo a ese nivel? Estudiar Torah, reflexionar, pensar, darle vuelta a las cosas, profundizar más. Y por último, realmente vivir, tratar de conectarnos con el hecho de que esta vida es mortal, nos vamos a ir, tenemos un tiempo finito y cada segundo es oro. Bueno, espero que no nos cambien las prioridades, si es que pasa eso, que no nos pase nunca, que podamos vivir para siempre, pero que sobre todo podamos vivir con tremenda y absoluta mentalidad de urgencia. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Yo tengo una pregunta, Shlomo. Pulseantes. ¿Se puede relacionar este shiur con el que vimos de la llegada del Mesías que vos dijiste como que uno no puede vivir esperando eso, esa claridad, que uno tiene que saber que esa claridad va a llegar, pero como que no puede vivir desesperado pensando en ese momento, sino como que tiene que ir viviendo, sabiendo que eso va a llegar, pero en vez de 100%. ser tan cruel con la muerte, sería como con la llegada de la claridad, para no ser Exactamente. tan duro. Es lo mismo. O sea, son eventos en el futuro que me tienen que transformar mi presente. La llegada de Mesías, la redención final, el Tikkun Olam, son cosas en el futuro que transforman mi hoy, mi actuar hoy, mi ser hoy. Claro, Pero no me dejan pensando en el futuro. No me enganchan en el futuro, no me dejan atrapado en el futuro. claro. Pero si de repente pierdo mi presente, tengo que volver a ese futuro. Yo tengo una duda, Shlomo. Debbie. ¿Cómo están? Digamos, el pensar en el día de la muerte, si uno, por ejemplo, está medio perdido en el ahora, ¿no se corre el riesgo de
caer todavía más abajo pensando para qué voy a hacer tal cosa si no va a tener, digamos, no va a prosperar. Sí, exactamente, ese es el tremendo riesgo. Por eso dije, no lo hagan en sus casas, no le digan a los niños que lo hagan. Eso requiere, para pensar eso, ¿cuándo, si es que uno piensa en el día de la muerte, te tira para abajo? Cuando empiezas a sentir que no vales nada, y te empieza a dar pánico, y empiezas a sentir que tu vida no tiene sentido y te genera vacío existencial. Y si es que empiezas a sentir eso, entonces esa técnica no es para ti. Hay que construirse antes para que eso no te pase. La razón por la cual ocurre eso es por falta, hay un tema de ego, un tema de cómo puede ser un mundo sin mí. ¿Cómo puede haber un mundo sin mí? Esa sensación de vacío, de que entonces mi vida no es esencial. ¿En verdad pueden vivir sin mí? Eso te hace sentir que nada hace sentido y te puede dar un golpe bajo. Pero, incluso que no lo pienses, si tienes ese miedo, va a estar influenciándote. O sea, es un miedo que es altamente recomendable trabajarlo y superarlo. Y poder enfrentarse con la muerte de una forma mucho más sana, mirándola a la cara y diciendo, obviamente no te quiero en mi vida, pero te acepto. Y también, bueno, por supuesto, ni siquiera lo mencionamos, pero es verdad lo que dice mi suegra, de que una parte, no digo que esto soluciona todo, pero una parte importante también es tener claridad de que la muerte es un peldaño más, es una fase en la vida, de que no se termina. A mí, por ejemplo, saber la gente que ha tenido experiencias cercanas a la muerte y todos los pasos y ver, es como algo tan real para mí. Es algo tan, sinceramente, es algo que uno debería trabajar para ver con claridad. Sin embargo, a pesar de que creas que hay un mundo por venir y de que el alma no desaparece, es algo que la Torá te dice te da pánico igual, porque no podemos con nuestra capacidad, los seres humanos somos físicos y por lo tanto solo entendemos cosas físicas. Todas nuestras palabras vienen del mundo físico. No podemos imaginar lo que significa un alma sin un cuerpo, de verdad. Nos imaginamos un dibujito animado en donde hay un angelito con alitas, blanco, transparente, y pensamos que eso es y eso no es. Y sabemos que eso no es. Entonces, igual, aunque tengamos completa fe de que hay algo después, igual sentimos esa sensación de, wow, es algo normal. No habla de poca fe sentir de que la muerte es algo, es un salto wow, como de miedo, a lo inesperado. Pero definitivamente hay que pensar también para superar este miedo a la muerte, entender de que hay un Dios y de que hay un propósito en la vida y de que no puede ser que el propósito sea solo este mundo, sino que tiene que haber algo más. Son cosas que nos ayudan y que nos hacen superar también este miedo. 100%. Lo que dice la AUS, la comunidad es la AUS, ¿no? Qué fuerte decirlo así. Eh, ese mismo concepto o sea, ¿viste? La gente dice, cuando la gente pierde las cosas, las empieza a apreciar. Es el mismo concepto, obviamente. Aquí estamos hablando de perder la vida para empezar a apreciar la vida. Y también lo mismo con las personas. O sea, cada segundo de estar con tus seres queridos. ¿Qué pasa si no estuviera ahí? ¿No es cierto? Poder pensar en eso también te hace. Ahora, de nuevo, no está bueno pensar todo el tiempo que se van a morir tus seres queridos. Porque es algo como muy gris, o sea, muy negro. Pero sí es algo que te ayuda también a sentir esta mentalidad de urgencia y a vivir cada segundo al máximo. Bueno, muchas gracias a todos. Espero que podamos realmente avanzar en este tema, que podamos transformar nuestras vidas y vivirlas realmente con esta mentalidad de urgencia y que eso nos llene de alegría, de tranquilidad, de paz, de amor, de conexión con nuestros seres queridos y todas las brajot que se puedan tener. Un abrazo para todos, muchas gracias. Muy linda polera, Raúl. Gracias, Jess. Gracias, Shlomo.